Church Avenue with my hat leaned to one side. You can see it when I walk. I'm a Jamaican in New York. Imágenes que son patrimonio inmaterial y material o fotográfico de nuestra realidad y de nuestro país. Y déjenme, antes de entrar directamente en la nota, hacerles una recomendación, pero realmente de corazón. Y es que vean el programa que transmite Canal 5, Patrimonio Silencioso, Guerra Intendente. Primero, todos los patrimonios silenciosos son una maravilla. Guerra Intendente habla de lo que es el patrimonio de la ciudad, cómo estamos perdiendo aquellas casas que nos dan la memoria de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Tuve la oportunidad de ver la película que se exhibió en Montevideo, inolvidable, y se las recomiendo fervientemente porque allí participa una gran cantidad de gente que pone sobre la mesa qué es el patrimonio. No todo lo viejo es patrimonio, no todo hay que conservarlo, no todo fue mejor, pero sí forma parte de nuestra memoria. Y vaya si será parte de nuestra memoria y de nuestro patrimonio auditivo las radios nacionales. Estamos recibiendo al director de las radios nacionales, flamante, director Daniel Ayala, para hablar de estos 95 años de la primera transmisión por las radios públicas. Bienvenido, Daniel. Bueno, un gusto estar Placer. acá, el saludo a toda la teleaudiencia y un gusto estar contigo y bueno, acá en Basta de Cháchara otra vez. Porque muchas veces, digo, más allá de los 95 años, uno tiene las voces de la radio, ¿no? Como internalizadas. La Sí. radio fue... ¿Qué fue? Es que en realidad en su comienzo. el tema es que la radio, yo creo que uno está marcado por ese amor incondicional al medio que hace que quizás exagere. Pero sin duda fue el escenario y el escenario no solamente auditivo, sino además donde los uruguayos vivimos el siglo XX. O sea, nuestros recuerdos en buena medida, más allá de las imágenes, tienen que ver con la presencia de la radio en momentos icónicos de nuestra historia. Puede ser el Mundial del 30, puede ser el Mundial del 50, pero además vivimos la radio a través de la Segunda Guerra Mundial, la vivimos por la radio. Bueno, la Guerra de las Malvinas la vivimos por la radio. En la dictadura, todo lo que eran las transmisiones de onda corta y todo lo que la otra información o el otro mundo del otro lado del Uruguay estaban allí, esas voces que venían. Pero después uno atraviesa las campañas electorales, atraviesa los recuerdos de los viejos radioteatros, el recuerdo de las viejas casas de cada uno. Fue la banda sonora del siglo XX la radio y nos acompañó a muchas generaciones. Yo entiendo que hoy por hoy las cosas han cambiado, la radio tiene otros formatos, se ha adaptado a otros formatos, pero si me decís que fue la banda sonora de ese siglo XX que a buena parte de los uruguayos nos marcó. Que uno dice, bueno, los géneros, las nuevas plataformas, un podcast para mí es un radioteatro. Sí. No, o sea, no hay mucha innovación. Por eso yo digo... Un streaming es radio, es gente sentada alrededor de un micrófono. Y eso es lo fabuloso de la radio, porque ¿qué pasa? La radio lo que ha logrado es adaptarse, a pesar de... Primero fue el embate de la televisión. Bueno, primero estaban los diarios, la radio vino y le rompió el chiquero a los diarios. Pero después, cuando apareció la televisión, bueno, la radio también ahí tuvo que readaptarse en horarios, en formatos. Y bueno, después vino la irrupción de Internet, absolutamente, bueno, la radio se termina. Y ahí aparecieron lo que para nosotros, yo coincido contigo, hay formatos de radio distintos. Por eso yo hablo formato de radio. No es solamente la radio, la onda que va a distancia y que bueno, yo la escucho en un receptor con toda esa magia del ruido, si es onda media. Pero en realidad la radio se metió en Internet, se metió en las plataformas, con formatos a demanda, con la posibilidad de escuchar en podcast. Entonces, claro, todo ese mundo diverso marca que yo puedo escuchar eso y hacer otra cosa. Eso, la televisión, no lo estoy diciendo en el mejor lugar para decir esto, obliga a que si yo le estoy prestando atención, a mí, yo el oído y la visión yo la tengo ocupada. Entonces ahí yo no puedo hacer otra cosa.
esa magia de la radio, del sonido a través de la distancia o del formato radio hace que yo pueda manejar, que yo pueda hacer ejercicio, que Y pueda la tele- trabajar. Claro. La televisión tomó cosas de la radio, como por ejemplo esto que vos decís. Como hay mucha gente que está haciendo cosas y no está mirando tele, poner una música antes de que venga determinado espacio para que la gente diga, ah, viene el espacio. Sí. Y voy a verlo. O sea, que también se van como Sí, por eso digo, intercambiando. son formatos que yo creo que hubo una revolución a partir de Internet y eso significa que naturalmente la radio hoy va por otros caminos o tiene que recorrer otros caminos. Siempre hubo fundamentalistas de que no, la radio no puede tener imagen. Hoy eso marca, uno escucha radios argentinas o en el mundo, todas tienen YouTube, todas salen por YouTube. Y bueno, las escuchan o las ven y las escuchan, pero en realidad sí. Era como un sacrilegio que hubiera una cámara dentro del estudio. Y bueno, pero eso se va a ir superando o se fue superando en la medida de que la capacidad de adaptación que tiene el formato radio es único, ¿no? Y lo que está permitiendo es que las nuevas generaciones, en esos formatos que tú nombrabas, ya sea el podcast, pero sobre todo el streaming, hacen que en realidad nuevas generaciones se acerquen con otras propuestas a ese formato radio, ¿no? Daniel, ¿cómo fue hace 95 años el momento de la primera transmisión? No estuviste, eso seguro. No estuve, Pero no estuve, lo imagino y lo hablábamos fuera del aire, lo que uno daría para escuchar las voces de esos días y para escuchar alguna de esas transmisiones, ¿no? Bueno, esto arranca, en 1929 se crea por ley el SODRE y a partir de ahí, meses después, ya 1 de abril de hace 95 años, aparece CX6 SODRE, la primera radio pública, la primera radio oficial, con dos cometidos fundamentales. Uno, la información, y la otra, la cultura. Eran dos cuestiones que iban indisolublemente ligados en los objetivos. Y fue lo primero, CX6 SODRE, el primer estudio. Hoy Mónica Marona no nos pudo acompañar por razones de salud, le envío un gran abrazo. Pero el primer estudio fue en el Palacio Legislativo. Allí estuvo el primer estudio de salida de CX6 SODRE. Pero lo lindo y lo bueno de esto es que nos marcó la historia también del mundo, es que días, semanas después, transmitimos el primer mundial. Entonces, allí hay historias en el Parque Central y sobre todo la del Estadio Centenario, la del 18 de julio de 1930, día inauguración del Estadio Centenario, en donde el gol de Manco Castro, allí ganamos 1-0, fue transmitido por CX6 SODRE con los relatos de Ignacio Domínguez Riera y los comentarios de Emilio Elena. Pero después vivimos la... ya había comentaristas. Claro, porque te cuento lo que pasó en el Mundial del 30. El SODRE se preparó para transmitir ese Mundial. Eligieron era la primera vez, o sea, no había antecedentes de dónde iban a tomar o dónde iban a copiar. Entonces, se contrata a alguien, no recuerdo el nombre, pero en realidad ese periodista que iba a relatar no pudo, se puso nervioso, dejó el micrófono y quien habían contratado para comentarista, Ignacio Domínguez Riera, con apenas, nacido en Mercedes, con apenas 19, 20 años, era el comentarista y tuvo que pasar a ser relator. Y bueno, entonces el resto de los partidos él lo relató con 20 años. Emilio Elena, que fue gerente general de General Electric, con más experiencia, fue el comentarista, con la anécdota final que Ignacio Domínguez Riera, siendo tan joven, el partido de la final el 30 de julio no lo quiso transmitir porque se iba a poner nervioso, entonces cambiaron los roles. Pero Ignacio Domínguez Riera se transformó además después fue director general artístico de Radio El Mundo de Buenos Aires en aquellos años, en lo que Radio El Mundo de Buenos Aires era la catedral de la radio. Sí. Pero además después fue actor de cine, trabajó en películas en Hollywood. Un hombre increíble que nació y su primera actividad fue esa, ¿no? Transmitir ese primer mundial. Historia no tan reconocida y conocida que merecemos ponerla en valor, me parece. Y hoy las radios públicas son 4 radios, por lo menos, ¿no? Bueno, Urbana, ahí tomamos, somos muchas cultura, más en el sentido si sumamos las repetidoras. Las repetidoras de la CX6 horas, después se pasó a CX38, que vino
que lo que es Hoy Cultura, después vino X26, lo que es Radio Uruguay, después vinieron las frecuencias moduladas ya por los 70. Hoy sí tenemos X6 clásica, viste que me traiciona el CX6, ¿no? De los 25 años. Radio clásica, que es onda media, Radio Uruguay, que es onda media, y Radio Cultura, que es onda media. Tiene una frecuencia modulada Uruguay, que es la 94.7 en área metropolitana, y tenemos una veintena de emisoras que muchos de los que nos están mirando escuchan en cada uno de sus departamentos, que nos hacen ser una de la radio nacional en su concepto y de cobertura nacional, ¿no? No hay, por ejemplo, mañana en el conversatorio que vamos a tener, que después vamos a hablar, lo vamos a poder escuchar por todas esas radios, que en total, si uno la suma, termina siendo casi 25 radios. 94.7 FM, 1050 AM en Radio Uruguay. Radio Uruguay, exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar en el conversatorio? ¿Quiénes van a estar haciendo uso de la palabra? Nosotros mañana invitamos a los que están en Montevideo, cerca de Montevideo, o visita Montevideo, que vayan por allí, Sarandí Misiones, es en la esquina, sala de exposiciones del Sodre. Allí va a haber una transmisión especial a modo fonoplatea de 14 a 16 horas. Va a estar la profesora Mónica Marona, historiadora, Ingrid Rodríguez, locutora de la vieja estirpe del Sodre de muchos años, que fue también directora del Museo de la Palabra del Sodre, y va a estar Gustavo Gómez aportando esa otra mirada desde la importancia de los medios y la perspectiva a futuro de los medios públicos. Así que ahí vamos a tener esa mesa redonda con los condimentos del archivo. Allí se van a colar voces, algunas de las que hablamos, Ignacio Domínguez Riera, pero se van a colar pedacitos de la historia de las radios públicas. Va a estar el Deco Núñez, va a estar el Zabalero, que tuvo su programa de radio allá por los 80. Así que esa es la invitación a que los que se quieran hacer presentes a modo de fonoplatea en Sarandí Misiones, los estamos esperando, pero además vamos a poder estar por todas las radios que dijimos, que vamos a salir todas con la misma programación, a lo que debemos sumar la posibilidad de vernos en streaming por YouTube. Vamos a estar presentes también. O sea que es un momento histórico, lindo, que queríamos recordarlo, ponerlo en valor y también un poco dialogar a propósito de lo que es la radio pública, el rol de la radio pública, el futuro de la radio pública, y esto lo va a moderar Daina Rodríguez. ¿Qué perfil le vas a dar a las radios en esta nueva administración? Y bueno, yo creo que da para mucho esto. Pero el legado, hay un legado histórico, que es lo que yo te hablaba, ¿no? Información, cultura, y yo creo que ese legado histórico marca la importancia que tuvo la irrupción del Sodre y de las radios del Sodre en el Uruguay, ¿no? Hay un antes y un después por añadidura vinieron todos los medios, todas las radios mostrando perfiles diferentes, pero yo creo que esa es la fuente inspiradora, pero no hay que ir tan atrás en el tiempo, ubicándonos en el hoy. Y bueno, son radios que uno tiene que dejar en claro, son radios del Estado, no son radios del gobierno. O sea, la imparcialidad, la objetividad, la búsqueda de la verdad, en el sentido más amplio, la diversidad en cuanto a que todas las voces puedan tener lugar. Eso implica desde el ambiente social, desde lo cultural, desde lo político. Eso es un desafío enorme que los medios públicos deben de construir en cuanto a sus contenidos. Pero después tenemos objetivos más claros en función, o más específicos, mejor dicho, en función de cada una de las emisoras. Porque como tú decías, tenemos un abanico de opciones. Hay una emisora periodística informativo que es Radio Uruguay, que nosotros creemos y queremos que tiene que tener una visión del interior mucho más profunda y tiene que permear ese interior en la programación. No es sencillo en un país tan centralizado, donde todo se hace desde Montevideo, de una mentalidad muy montevideana, generar mucho más vínculo y tener una escucha mucho más importante y recepcionar de verdad lo que hablan los territorios y la diversidad territorial que tiene Uruguay a pesar de ser tan chiquito. Que la información no se vaya en un solo sentido, sino que vaya y vuelva. Sí, vaya y vuelva, y que nosotros pongamos en valor cosas que ocurren en algunos departamentos o en muchos departamentos que hoy no están puestas en valor. Nosotros pensamos desde
o cómo vivimos desde Montevideo, cómo vemos desde Montevideo. Y entonces, el gran desafío es incorporar lo que ocurre en esos territorios como propio y poder reflejarlos en la programación. Perfecto. Y después hay un fuerte énfasis en la difusión cultural de la más diversa manifestaciones, también teniendo en cuenta todos los territorios. Y bueno, la música uruguaya es Perfecto. un bastión Daniel, que tenemos que defender. un placer tenerte aquí, un gusto y buena gestión. Bueno, el gusto es mío, bueno, y el saludo a toda la audiencia y a toda la gente que trabaja acá en Pasta de Cháchara. Mañana, 1 de abril, entonces, de 14 a 16, transmitiéndose por todas las radios públicas, entonces, este conversatorio celebrando los 95 años, 95 aniversario, nada más y nada menos, de las radios públicas.